Un cordial saludo al doctor Abrego y a todos mis compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Magda Marcela Gavilán Murcia y les voy a presentar a continuación el video del profesor investigador. Todos sabemos que el docente cumple una función muy importante en nuestra sociedad y adicionalmente en los últimos años se ha reconocido como un agente activo que participa no solo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es capaz de evaluar su proceso de enseñanza y generar procesos de investigación que ayuden a mejorar este desarrollo. En este video les voy a presentar, a tratar de dar respuesta a los 5 interrogantes que nos han sido planteados. Primero, los antecedentes históricos de la ciencia, los valores e intereses de la investigación, el paradigma y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Para iniciar en relación a los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, pues hay muchísimos autores que nosotros podíamos citar, pero yo decidí colocar acá solo unos de los cuales quiero hablar. Y en primer lugar está Platón. En su libro La República, él nos habla de la metáfora de la caverna y hace esa relación como de una persona sumergida en una caverna y se hace la pregunta de qué sucedería si ese prisionero encadenado fuera liberado y descubriera la verdadera realidad de los objetos y no las sombras, y a que conociera por sí mismo las cosas a la luz del sol. Después encontramos relación de Leonardo y Copérnico. Cuando hablamos de Leonardo, dice que es uno de los fundadores de la ciencia moderna y él vincula el conocimiento con la complejidad de la percepción sensorial y nos habla de ver al hombre no solo con el poder de la investigación, sino también con su pequeñez y su impotencia. Tercero, quiero citar a Copérnico. Él, cuando hace su propuesta del universo heliocéntrico, cambia de manera radical la cosmovisión y la representación del lugar del hombre en el mundo. Luego quiero citar a Max Weber. A partir del siglo XX, este científico participa de manera activa en la organización de los conocimientos con un rigor científico y lo que hace es una relación especial del espacio histórico de responsabilidad del hombre en este proceso de la investigación. También cito a Heidelberg. eh, Él nos habla, la idea de él era reconstruir toda la historia de la cultura y la civilización desde una renovada reflexión en torno al tiempo humano. Y por último, quiero citar a Hans Jonas, que él, en lugar de mirar atrás, nos hace mirar como hacia el futuro, pero pensando bien hacia dónde queremos llegar. Esto es solo una parte de los antecedentes de la historia de la ciencia que quiero citar. En cuanto a los valores e intereses de la investigación, quiero citar la propuesta hecha por Hans Jonas. Sé que hay muchas, pero a mí me causó especial atención esta propuesta. Él propone 4 aspectos. El primero dice que nosotros obremos de tal manera que no ponga en peligro la continuidad del hombre en la tierra. La segunda también dice que de tal manera que los efectos de nuestras acciones no sean destructivos para la vida en la tierra. De terceras, él propone que en nuestra elección como objeto también tengamos en cuenta la integridad del hombre. Y por último, dice que tengamos en cuenta que nuestros efectos, los efectos de nuestras acciones, sean compatibles con la permanencia de la vida humana en la tierra. O sea, son muchísimos los textos alrededor de la ética de los valores en la investigación, pero en esta ocasión quise citar estos específicamente. En cuanto al paradigma epistemológico y su clasificación, quiero citar la definición dada por Hill en el 2017, donde nos dice que la palabra paradigma viene del griego daignimi, que significa literalmente modelo, tipo, ejemplo, patrón. Y él nos habla de 4 paradigmas. El primero, de una investigación positivista, donde él se refiere a una realidad única, objetiva, tangible, que para poderla estudiar puede ser dividida en partes o en fragmentos. Luego nos habla de un paradigma interpretativo.
Y acá hablan del significado de las acciones humanas y de la vida social en medio de una realidad que está cambiando todo el tiempo. Luego nos habla de un paradigma sociocrítico, como la búsqueda de una crítica social que no sea puramente empírica, sino también interpretativa, donde ya empieza como a ejercer una fuerza todo lo social. Y por último, él propone el dialéctico materialista, donde habla de un análisis histórico de los fenómenos sociales y una relación que no se puede disolver entre lo que es la teoría y la práctica. En cuanto a la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, quise citar esta figura que coloca Roget 2020 en su texto sobre los ejes básicos de la práctica reflexiva y habla de tres aspectos. Primero habla de la experiencia docente, del escenario profesional y de la reflexión. En cuanto a la experiencia personal, él habla que nosotros podemos ser una fuente de saberes que necesitamos ampliar y actualizar a medida que vamos avanzando como en el análisis de las problemáticas y de qué queremos solucionar. Habla de ese escenario profesional como aquel escenario en el cual nosotros aplicamos los conocimientos y se activan todas las competencias que hemos adquirido como docentes. Y por último, esta reflexión como ese elemento articulador entre todo lo teórico y lo práctico, que lleva a todos los sujetos a ser parte activa de su proceso de formación. Por último, en cuanto al profesor como investigador científico, pues hay muchas partes que quisiera citar, pero decidí nombrar estos. Primero, el docente como un agente principal de cambio. Dice que profesionales críticos y reflexivos, que somos capaces de indagar en el lugar en el que nos encontramos y hacer propuestas, como un docente investigador, que somos capaces de producir y construir conocimiento, como un docente que es capaz de apropiarse de su realidad, o sea, interpretamos, evaluamos lo que está sucediendo y tratamos de dar soluciones, como docentes, como profesionales comprometidos con la mejora del aprendizaje de los alumnos y como agentes activos, que somos capaces de construir el saber profesional de acuerdo a las necesidades. Y por último, hacemos el énfasis como en una continua preparación que debemos tener nosotros como docentes. Bueno, como conclusión, cité tres principales. La primera, creo que la ciencia viene desde el origen del hombre y a través de la historia los hombres han venido como estructurando todo lo relacionado con la investigación. Y hoy en día el campo es suficientemente amplio para que nosotros como docentes podamos sumergirnos en esta experiencia de manera que logremos aportar a las comunidades. También creo que debemos establecer y cumplir los principios éticos que protejan la vida y que nos permitan ahondar en esos campos donde el hombre está investigando en pro del desarrollo de la comunidad en todas las áreas. Y por último, creo que el docente debe evaluar y modificar su propia práctica pedagógica para que realmente nosotros seamos transformadores y motivadores de nuestro entorno, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos con esta generación y con generaciones venideras. Por último, cito las referencias de los textos que tuve en cuenta. Muchas gracias a todos por su atención y espero sus aportes.